¿Sabes que puedes tener una sonrisa espectacular sin necesidad de traer metales en tu boca? Pues el día de hoy te voy a platicar acerca de coronas dentales que son libres de metal, no tienen en sus constituyentes ninguno que sea pues prácticamente metálico que se vaya a ver. Esto forma parte de la revolución actual en odontología que nos está ofreciendo soluciones superiores en cuanto a belleza y a salud bucal. Yo te invito a que te quedes, vas a salir de muchas dudas. ¿Qué es una corona dental? Una corona dental es una restauración protésica para recuperar el casco o la parte superficial, la parte externa, la parte más externa del diente, de tal manera que nosotros podamos seguir utilizándola. Entonces estamos usando una restauración. Yo siempre lo comparo con un casco. Imagínense ustedes el casco de un jugador de fútbol americano que va a proteger la cabeza del jugador. En ciertas ocasiones nosotros vamos a requerir de una corona dental, después de una endodoncia, por ejemplo, de dientes que han sido fracturados o que han tenido caries por muchas superficies, por arriba, por la parte de adelante, por la parte de atrás, y entonces, pues en determinado momento llega a requerir una corona dental. Hay muchas indicaciones, pero en este caso yo lo que te quiero hablar es de los tipos, por ejemplo, de corona antes de adentrarnos al tema en sí. Estamos viendo aquí una corona metálica de color plateado, una corona metálica de color dorado y esta es una corona estética. Las coronas se dividen en estéticas y metálicas. Las metálicas pueden ser de diversos materiales, como puede ser metal cerámico, pero es básicamente un acero inoxidable. Hay de acero cromo y les incorporan varios tipos de metales. Estas son prácticamente las coronas que nosotros vamos a ver. Las metálicas, que son obviamente muy resistentes, pero pues a muchas personas no les gustan porque pues se ve el metal, son antiestéticas, poco naturales. Luego hay otras que tienen metal y digamos un alma, un centro de metal y luego están cubiertos por una cerámica de porcelana y estas pues básicamente son estéticas. Sin embargo, existen otras que son de cerámica pura y otras como la zirconia, que son altamente estéticas y que no tienen base metálica, como las coronas de porcelana convencionales que se han usado desde hace décadas. Actualmente toda la odontología de alta estética está yéndose hacia las coronas libres de metal. ¿Cuáles son las especificaciones o por qué colocamos coronas dentales estéticas? Pues porque van a proteger o recubrir el diente, como les mencioné, un diente dañado, va a restaurar la forma, el tamaño, el color, por lo tanto pues se optimiza la estética y obviamente también va a mejorar la función porque va a permitir que el paciente siga masticando de una forma adecuada. Cuando una persona no se restaura un diente que está fracturado, quebrado, que tiene endodoncia o que tiene mucho desgaste, entonces nosotros pues no estamos teniendo una buena función masticatoria. Y aquí lo más importante, el tema del día de hoy va muy relacionado con la optimización de la estética e incluso de la salud, porque estas coronas dentales estéticas son libres de metal, tienen unas cualidades que, bueno, las hacen superiores incluso que las coronas de metal porcelana. ¿Qué son estas coronas de las que les estoy comentando? Bueno, pues son estas restauraciones fabricadas básicamente con cerámica o con zirconia, por lo tanto no tienen metal, toda la corona en sí es de este material. Nos ofrece una estética superior ya que al momento en que se cementan o se adhieren, tienen un aspecto natural, incluso translúcido, que permite hasta cierto punto que la luz tenga refracción, reflexión y translucidez, o sea, que nos deje ver qué es lo que está un poco por debajo. Esto también depende pues del grosor, de muchas características que nosotros tenemos que ir pues viendo anticipadamente antes de hacer
o de hacer la colocación de dichas coronas. Y se ha descubierto que la biocompatibilidad, es decir, la tolerancia que tiene el cuerpo para acostumbrarse o adaptarse a traer este tipo de trabajos, es incluso mucho mejor que con las coronas metálicas, que con las coronas de metal porcelana, y esto es muy bueno además para la salud bucal. No quiere decir que las otras no sean biocompatibles. Ojo con eso, porque después pues, se puede prestar a la desconfianza. Todos los materiales que colocamos en boca están probados que son biocompatibles, solo que estos son mucho mejor para la salud, ya que atraen menos las bacterias, se junta menos, digamos, la materia alba, se forma menos sarro, es mejor, o sea, propicia menos el mal aliento, por lo tanto, pues se siente el paciente más seguro. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a utilizar o de las que están hechas estas coronas? Pues las vamos a dividir en las que son hechas de cerámica pura, básicamente pues su dentista les va a decir que es porcelana, o sea, les va a colocar una porcelana libre de metal. Esta es una cerámica pura. Existen otros trabajos también que son de disilicato de litio, que bueno, no vamos a entrar aquí en este programa, después les voy a hacer otro en especial de los que les voy a explicar acerca de un poquito más profundo de los componentes, pero está hecho de estos materiales estéticos que forman un equilibrio entre lo que es la resistencia y la belleza, ya que todos estos tienen resistencia y son muy bonitos, pero hay unos que son más resistentes y hay unos que son más bonitos. Entonces el punto intermedio, digamos, es el disilicato de litio y, por ejemplo, la zirconia, que es sumamente resistente, resiste más los embates de la masticación, en pacientes, por ejemplo, que son bruxistas, que aprietan los dientes, que rechinan los dientes, y bueno, esto también depende del grosor de la corona, o sea, si es muy delgadita o muy gruesa, pues también va a depender. Por lo tanto, pues sí es muy importante calcular ciertos aspectos de la preparación de la corona. Estas coronas que son altamente resistentes, pues vamos a ver más adelante que no son tan estéticas quizás como las de disilicato de litio, que a mí en particular me gustan muchísimo. Estas son casi que mis favoritas para ciertas zonas, como las zonas anteriores, y las de libres de metal no me gustan ya tanto. ¿Por qué? Porque esta zirconia últimamente se ha combinado la parte estética que no son... La zirconia no es tan bonita por sí sola como las de disilicato o como las de porcelana libre de metal. Sin embargo, a estas de zirconia, que son monolíticas, se les puede poner encima un baño de porcelana y entonces sí vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Entonces va a ser muy resistente y muy estética. Quiero que hagamos una comparativa entre las coronas metal porcelana y las coronas libres de metal. Estas son las características principales. Por ejemplo, las libres de metal pues son muy estéticas debido a que permiten la translucidez y por lo tanto se va a ver más natural. Su estética es superior, como ya les mencioné, pues también la biocompatibilidad. Es muy difícil que vayamos a tener un paciente que sea alérgico o que la rechace y por lo tanto alrededor, al bordecito de donde se colocan en el contorno, no se va a ver tanto negro, no se va a inflamar tanto. ¿Por qué? Porque son más compatibles con los tejidos. Sin embargo, también todas estas son ideales para pacientes que buscan la estética en zonas, por ejemplo, la zona anterior. Son también de mucha resistencia a la fractura y por lo tanto, pues son bastante durables. Las coronas de metal porcelana o las coronas metal cerámica sí van a ofrecernos una estética que pues va a ser hasta cierto punto limitada, ya que no tienen la translucidez que tienen las coronas libres de metal, porque son son bastante opacas, entonces van a generar sombras y esto hace que no se vean tan naturales. Sí son biocompatibles y hay hasta cierto punto una alergia o a veces
pues digamos que la corona, si no está bien adaptada, pellizca la encía y a veces los pacientes se les hace alrededor como un contorno negro que es bastante desagradable y del cual ustedes se quejan mucho. Es una línea oscura que es visible en la encía y generalmente esto también se puede hacer en estas coronas que son metal cerámica si nosotros les hacemos algo que se llama cuello de porcelana. Y este que es cuello de porcelana quiere decir que el metal no llega hasta la terminación del diente y al momento en que no llegue la terminación del diente, la terminación la vamos a sustituir con porcelana. Únicamente, digamos, el contorno, la orillita donde se adapta o se ajusta para que no se vaya a ver feo esta línea que les estoy mencionando. Sin embargo, pues no dejan de tener metal y no dejan de ser opacas. Y yo te sugiero, si te está gustando la información que te doy, que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y que me sigas, donde estos programas que grabo aquí en el canal de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues esta información, para que no se pierda, la subo en mi canal y ahí te estaré sacando de todas las dudas que tienes, contesto todos los mensajes. Me dará mucho gusto que ustedes interactúen conmigo. Este es un paciente que llegó con muchos desgastes, de más de 60 años de edad. También aquí tenemos un programa, obviamente, de lo que es afracción, erosión, atrición. Son desgastes por desmineralización, sino son desgastes por ciertas cuestiones como químicas o cuestiones fisiológicas como la atrición. Y entonces este paciente, pues obviamente habíamos que rehabilitar y le pusimos unas coronas. Para esto le tuvimos que hacer endodoncia para colocar postes, pernos, que también nosotros ya tenemos un programa aquí de cómo deben de ser los pernos, la clasificación de los pernos, porque también hay pernos estéticos y pernos no estéticos. Y entonces en este caso, por cuestión económica, decidimos colocar este tipo de endopostes que son metálicos y también hacer un alargamiento de corona, es decir, cortar un poco la encía para que al momento de nosotros contornear y que queden así ya los endopostes, que quede aquí la corona, nosotros ponerle una corona encima. Las coronas, desde antes nosotros tenemos que ir planeando, porque resulta que si yo le pongo una corona que sea translúcida, libre de metal, entonces este metal que es dorado, imagínense ustedes, se va a traslucir. Yo no le puedo colocar a este paciente una corona de circonia, de disilicato de litio o de porcelana libre de metal. ¿Por qué? Pues porque desde un inicio lo debí de haber pensado. Si yo decido hacer eso, necesito colocar, por lo tanto, un endoposte que sea estético, que puede ser, por decir algo, de fibra de vidrio. Y entonces sí, ya le podemos colocar un tipo de trabajo que sea libre de metal, una corona libre de metal. Pero bueno, entonces aquí este es el preámbulo para que sepan ustedes qué es, cómo se hace. Y ya una vez que preparé, que tengo aquí la terminación, estas son ya la corona, las coronas que son de metal porcelana. Es el mismo paciente y ustedes pueden ver aquí un antes y un después. ¿Por qué se hizo así? Bueno, por cuestión económica, porque una de las ventajas que tiene las de metal porcelana o metal cerámicas es que son pues un poco más económicas, digamos casi que un 40% más económicas que unas libres de metal. Entonces, si le vamos sumando a que el paciente necesita una corona aquí y una corona acá y una endodoncia y un endoposte, y le vamos sumando, pues es dinero que a veces el paciente valora mucho y quiere que con la menor cantidad posible de dinero se logre el mejor resultado. Entonces el resultado es bueno, es estético. Obviamente, si fuera libre de metal, pues aquí sería muchísimo mejor. Todo este contorno que se ve a veces un poquito rojito sería mejor, sobre todo por la edad del paciente, que a veces pacientes adultos no se alcanzan a cepillar muy bien. Por eso también yo les recomiendo un cepillo eléctrico. Hemos tenido aquí también programas acerca del uso del cepillo eléctrico, las ventajas, que no tienen ninguna desventaja en realidad los cepillos eléctricos ultrasónicos o sónicos. Solamente para que vean ustedes la cantidad de atrición
que tenía el paciente. Atrición son estos desgastes que parece que los va uno pues como lijando hasta que prácticamente casi nada más quedan las puras raíces, y ya venía con una corona de metal. Esta es una corona de metal. Entonces aquí están viendo el antes y aquí están viendo ya cuando se cementaron las coronas. Aquí traía un trabajo, bueno, por acá, que era de una amalgama, se la cambiamos por algo un poco más estético, y pues obviamente esos espacios también se restauraron. Entonces aquí estamos viendo prácticamente el antes y el después de la parte superior. Después, bueno, vamos a hacerle la parte inferior, vamos a ir poco a poco, porque bueno, pues son gastos que a veces el paciente tiene que ir amortizando. ¿Cuáles son las ventajas de las coronas libres de metal? Fíjense ustedes, ella es una paciente joven. Al momento de que le vamos a poner unas coronas, tenemos que fijarnos en el tamaño del diente, en la forma del diente. La mayoría de los pacientes a lo que le tienen miedo es a que queden muy grandes cuando están en el sector anterior, sobre todo si son carillas. Las carillas no son como las coronas. Las carillas es solamente la parte frontal del diente. Siempre lo comparo como una uña. Cuando las pacientes de sexo femenino van a que les pongan uñas postizas, pues entonces van y eligen tonos, y eligen diseños, y colores, y formas, estilos, incluso el largo de la uña, ¿verdad? Pues es igual. Cuando es una carilla es solamente la parte frontal, pero cuando es una corona prácticamente los pacientes la refieren como una funda, porque está circunscribiendo en todo el contorno, está rodeando la totalidad del muñón que queda después de desgastar el diente y prepararlo. Entonces su estética es muy buena porque da una translucidez similar al diente natural. Ya dijimos que era muy biocompatible y que reduce la alergia, reduce la irritación del contorno de la encía. Son muy durables y bueno, pues también depende del tipo de corona libre de metal. Hay unas que son más durables que otras y bueno, no se les forma esta línea oscura, esta parte negrita que siempre los pacientes están quejando, que dicen, oiga doctor, es que aquí, ¿por qué se me hace esto negrito acá? Y es que también algunos pacientes tienen una técnica de cepillado agresiva o en forma de violín y que van descubriendo el margen. Nosotros siempre tratamos de esconder el margen, digámoslo, dependiendo del tipo de encía o del biotipo de encía que tenga el paciente, 1 milímetro por debajo para que parezca que la corona va saliendo, va naciendo desde debajo de la encía. Y bueno, pues tienden a tener una mejor adaptación ya que se acumula menos placa dentobacteriana. El proceso de colocación, pues bueno, siempre tiene que haber una planeación, como ya les comenté. Se prepara el diente, es decir, se rebaja, se desgasta, se hace un muñón y se toman las impresiones que actualmente, bueno, se pueden hacer de forma digital o de forma convencional y se manda al laboratorio para la confección o fabricación de la corona. Eso ya no depende de nosotros, bueno, al menos yo no lo hago personalmente, lo mando al laboratorio y él me va a enviar el resultado, el cual ya una vez que la tenga aprobada, que ya no tope, que sea del tamaño, del color, de la forma, que ajuste y esté bien, entonces se cementa. Miren, aquí está, por ejemplo, un paciente que ya les comenté. Este paciente tenía este canino acá y tenía un canino de leche, era un paciente adulto. ¿Qué es lo que hice? Un autotrasplante, lo pasé de aquí a su lugar, lo trasplanté y entonces ese diente que autotrasplanté se quedó aquí. Le tuve que hacer endodoncia, quitar el nervio, se fijó, digamos, se quedó como un concreto, la raíz ya no tiene ligamento periodontal y entonces pues quedó ahí como, sí, pegado, vaya, anquilosado, le llamamos nosotros, quedó anquilosado. Ya después de que quedó anquilosado, pues hay que proteger esta corona. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues le hice la endodoncia, aquí le estoy quitando el nervio. Ya después de que le hice la endodoncia, pues le tallamos y como es un canino, necesita una corona que sea muy resistente. ¿Qué es más resistente? ¿El disilicato de litio o la circonia? Pues es más resistente
la circonia. Por lo tanto, optamos por la circonia, aunque normalmente la circonia se utiliza más en posteriores, en molares. Y aquí adelante se puede utilizar lo que es el disilicato de litio. Lo que yo hice por la cuestión estética, que no me gusta tanto la circonia, es colocarle encima porcelana, y entonces no es una circonia monolítica, sino es una circonia estratificada con porcelana, en la cual pues va a quedar estética y muy resistente y duradera. ¿Cómo tomamos las impresiones? Pues ya sea que las tomes digital, escaneando al paciente, en este caso yo lo hice manual, y con técnicas que nos sirvan para la toma de impresiones. Ya tenemos los dos programas, una donde describo la toma de impresiones de forma digital y otra donde describo la toma de impresiones de forma manual, como lo hacemos convencionalmente. Entonces, aquí estamos viendo que el paciente tiene un provisional, estoy tomando el color, el laboratorio me manda la corona y aquí ya estamos viendo el día al momento, en ese preciso momento en que la cementé. Justo, si se fijan, un poquito aquí y un poquito acá, con un explorador le saqué el cemento y con el que se colocó. Aquí estamos viendo un acercamiento más para que ustedes tengan idea. Es la misma paciente, el mismo caso, el muñón y la cementación. Este es otro paciente. Y este sí lo hice de forma digital, donde pues lo escaneamos y luego lo mandamos al laboratorio, y el laboratorio me mandó este trabajo. La verdad es que se ven espectaculares, se ven preciosos, y aquí ya está colocado en boca. Así yo la preparé. Tenía una preparación casi como de incrustación, entonces al momento en que yo puse o la quise convertir en corona, tuve que hacer una preparación especial, y aquí ya está colocada. Este es un acercamiento, este es el antes, ¿verdad? Y aquí ya es cuando se colocó en ese momento. Aquí todavía no le quitaba este pedacito de excedente o sobrante. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Yo los invito, si les gusta la información que les doy, si les gustan los temas que tratamos, a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y pónganme en algún comentario qué tema les gustaría ver. Yo estoy dispuesto a tratar cualquier tema sobre odontología.